Hola mente, muchas gracias por seguir en este espacio dedicado a transmitirte la enseñanza, en parte la que pueda ser dada de forma pública en este o en otras redes sociales que tenemos para cualquier público interesado. Dentro de nuestro temario, una de las cosas a las cuales nos hemos abocado a analizar como primeros puntos es el tema de la ilusión del masón. Y es que en Sangre Masónica damos un énfasis muy grande a que las personas que se instruyen con nosotros eviten gestar los vicios o los hábitos incorrectos que a mí en su momento me afectaron o que a otras personas les han afectado dentro del ámbito no nada más de la masonería, sino de cualquier tema de índole iniciático espiritual. Y es que existen bastantes clichés que la gente empieza a tener contacto en redes sociales, en personas que conozcan, que practican ayahuasca, que practican cuestiones yógicas, que practican masonería, que practican cualquier otro tipo de línea erróneamente llamada espiritual. Sería más que nada a lo mucho de desenvolvimiento integral, pero bueno, ya son cuestiones técnicas, cuestiones de retórica posiblemente, que no estaría de más en algún momento charlar un poco más al respecto de la importancia de nombrar de forma más específica a todas estas corrientes de pensamiento. Si quieres saber en qué consiste la perdición del masón principal, quédate en este video, porque no nada más te va a contribuir a que tú evites forjarte como un estudiante simbólico de los misterios, también comprenderás en qué consiste el sufrimiento de los demás, aquellos que buscan de una u otra manera ser presuntuosos al respecto de su pertenencia a la masonería o a cualquier otra línea de desenvolvimiento. Así que entremos en sesión. En resumidas cuentas, la ignorancia del estudiante de los misterios, la ignorancia del masón, sumado al falso conocimiento que haya validado, es lo que hace que el masón viva en determinadas ilusiones dentro de este estudio, dentro de su práctica. Y para muestra, diferentes botones. Muchísimas personas actualmente en redes sociales existen que hacen énfasis en su pertenencia a un tipo de desenvolvimiento sobre estas áreas. Y dentro de las publicaciones que tienden a hacer, están muy bonitas y todo, pero desafortunadamente las conoces, las conozco. Desafortunadamente muchos me han conocido o me conocen y entonces saben que cometo determinadas incongruencias, determinadas cuestiones bajas posiblemente en mi vida particular. Lo importante no es tanto eso, sino cómo se va uno recuperando, volviéndose a alzar y otra cuestión, evitando repetir patrones de comportamiento a este respecto y que en ocasiones lleva años llegar a volver a depurar, a rectificar, a corregir algún tipo de incongruencia o algún tipo de cuestión que hayas hecho en determinado momento. Eso es algo que no debe detenerte y es algo que debes comprender, porque de otra forma te quedarás estancado en la culpabilidad que podría llevarte a determinada pasividad o depresión activa o pasiva, entre otros factores de sufrimiento o efectos de los mismos. En la masonería se dan particularmente diferentes formas en las cuales el masón empiece a creerse algo que no es, empiece a validar algo que no es. La primera es el instructor que tenga el masón para instruirse dentro de su logia. Si el instructor tiene determinada ignorancia, determinado falso conocimiento, que transmite y que esa ignorancia la hace pasar por conocimiento fidedigno y que ese conocimiento falso que tiene de igual manera lo sobrevalora, pues va entonces a seguir transmitiendo bastantes inexactitudes, muchísimas interpretaciones sin realmente forjar un método en él mismo o en el otro que contribuya a perfeccionar la transmisión de la enseñanza del arte de la construcción. Como segundo aspecto consiste precisamente en los títulos que los grados de la masonería, independientemente del rito que se practiquen, se otorgan sin realmente explicar que son cuestiones de títulos, cuestiones ilusorias que debe evitarse sobrevalorarse, de tal manera que cuando una persona, siendo miembro de la masonería, llega al grado 18, por ejemplo, va a querer ser o va a querer que lo reconozcan como príncipe Rosacruz, que cuando llegue a otro grado lo van a querer que le llamen
caballero Kadosh, o bien cuando llegue al pináculo de la masonería, si sigue con estas cuestiones, ojo, siempre y cuando tengan la intención de presunción, esto genera determinados trastornos en el masón, creyéndose algo que no son, ¿sale? Los grados en la masonería son engañosos solamente para los débiles de pensamiento y los tontos que se consideran alquimistas, rosacruces o soberanos, teniendo en su casa una pareja que la subyuga, teniendo en el trabajo situaciones laborales que de igual forma lo deprimen, arrastrando sufrimientos desde la infancia, pero eso sí, ya soy soberano gran comendador general de la orden, miembro representante para etcétera, etcétera. Lo cual gesta en la práctica personalidades innecesarias para el desarrollo, siendo unos tigres de Bengala, unos leones reyes de la selva en la logia donde vayan de visita. Gustan que les rinda pleitesía, o bien se siente bien cuando te la rinden, pero en tu vida particular sigues teniendo ese mismo traje que lleva años desgastado, los mismos zapatos sin bolear, la misma pareja subyugante, los mismos hijos que ya te tienen harto en ocasiones, tu mismo cuerpo tóxico con sobrepeso, con enfermedades nuevas cada año, con N cantidad de prácticas que en verdaderamente nada contribuyen a cimentar aquel título que ostentas o dices ostentar. Si sumamos al hecho de que el masón tendemos a meter nuestra cuchara en una situación sobreexagerada de opinólogos, queriendo llamar la atención, queriendo saber que sabemos, se incrementa todavía más el bagaje de posibilidades con las cuales la ilusión del masón le hagan envolver en su prisión. Como tercer aspecto, hay muchísimos conceptos que de igual manera se siguen transmitiendo desde hace siglos y que los masones contemporáneos debemos ya erradicar en cuanto a la práctica innecesaria que implica creerse algo, como en los títulos, pero ahora en la práctica de los conceptos. Ya he mencionado anteriormente que muchos masones se autoperciben libres. Sinceramente, lo he dicho muchas veces, no conozco ningún masón que sea libre. Yo no lo soy y hay N cantidad de cuestiones por las cuales lo podemos comprobar. Pero como se tiende a decir que solo en la masonería ingresas hombres libres y de buenas costumbres, bueno, pues eso valida en el constructo de la gente y desafortunadamente los mismos masones que todo masón es libre, lo cual es falso, que todo masón es de buenas costumbres, lo cual también por lo subjetivo del concepto también es falso. Como un juego de palabras más, los masones en determinado punto también se consideran a sí mismos, se autoperciben como librepensadores, y esto es fácilmente demostrable independientemente de los rangos, pero vamos a centrarnos en un rango de un masón ya consumado en la masonería, que lleve, ¿qué te gusta? 30, 40 años, que sin ser todavía va mucho como para conocer a la orden o a la fraternidad incluso, pero bueno, ya es una experiencia que implica cierto respeto, entre comillas. Así que centrémonos en aquellos individuos masones que ya tienen el grado máximo del rito que practiquen con determinados años o décadas dentro de este estudio. Los masones como tal tampoco son librepensadores en el aspecto esencial del término, ya que existen diferentes sesgos cognitivos y falacias argumentativas que tienden o tendemos a expresar. Y esto por causa de la inexactitud, de la imprecisión que requiere o que se trae como efecto el autoanálisis. No lo podemos ver en ocasiones y necesitamos de otros o de otras que nos indiquen: oye, Humberto, tú ocupas mucho esto, tú ocupas mucho el otro, esto es una falacia, esto es un sesgo. Las características de los sesgos es que no nos damos cuenta y requerimos de otras personas que contribuyan a erradicarnos estas situaciones. Así que ve tomando nota. Como cuarto aspecto, el masón ha tendido a mezclar, pero verdaderamente arbitrariamente, un sincretismo absurdo y sobreexagerado de las cuestiones masónicas que instruyen logia y que tiende a publicar en redes sociales y que han terminado de
embarrar con toda la porquería de la New Age a las logias masónicas. Y veamos, muchos masones hablan de que la masonería contribuye a despertar tus 7 chakras. Pero el método masónico no te habla de 7 chakras, te habla de la transmutación o la transformación, para no emplear tecnicismos ajenos a la masonería, que ese es un aspecto más, de los 7 metales. Por ejemplo, en la masonería ha habido desde el siglo XIX y mucho ha tenido que ver la teosofía a este respecto, que los masones se han dejado, yo en su momento me dejé apantallar por situaciones teosóficas, y es que el conocimiento exótico es un agregado más que le tenemos que sumar al hecho de por qué el masón vive en ilusión. Pero no nos adelantemos, sigamos con estas cuestiones arbitrarias del sincretismo que los masones hacen y que transmiten a sus logias. Y es que para llevar a cabo un sincretismo eficiente es necesario saber pensar con profundidad, porque de otra manera te va a sonar lógico mezclar una corriente con otra, y en ocasiones forzamos para amalgamar o embonar una pieza del rompecabezas donde no va, donde sencillamente no va. Y entonces, como resultado, tenemos que existen muchas instrucciones masónicas de altos miembros que explican las cosas como si estuviéramos en una instrucción de cábala, en una instrucción de cristianismo, en una instrucción de budismo, en una instrucción de vedantismo, empleando tecnicismos ajenos a la organización. Como resultado, los aprendices, los compañeros o los maestros salen de las logias hablando con tecnicismos completamente ajenos a la esencia de la masonería, al arte de la construcción. Un punto más que se suma a todo este respecto es el hecho de considerarnos especiales. Y es que, también lo he comentado varias veces, ser iniciado no te vuelve especial. Tener determinada capacidad de discernimiento, tener determinada facultad incluso despierta, no te hace especial, sino responsable. Y conforme vamos creciendo en la masonería, conforme nos vamos vistiendo cada vez de arreos o indumentaria o mandiles de nuestro código de etiqueta, tendemos a perdernos en la superficialidad de la forma. He notado, pero con creces, cómo vamos a las tenidas logiales, cómo vamos a determinadas reuniones logiales, nacionales, locales, bien de traje, pantalones bien planchados, zapatitos boleaditos, pero en la cotidianidad, tenis sucios, rotos, cuello manchado de la camisa, ya negra, playeras, camisas totalmente percudidas, totalmente de años, que ojo, no estoy criticando la capacidad económica de los masones, sino el conformismo y el no tener una personalidad reintegrada, pensando que solo vestirse elegantemente y comportarse con decoro es solamente en las partes sociales, mientras que en el ágape fraternal yo lo vi muchos años, yo fui partícipe de eso. Llegaba el momento del ágape y puta, todos como hienas a comer lo que la gente traía, a mandar a los aprendices por los refrescos. Eso es algo que me llamaba mucho la atención ya como a los 4 años de haber sido iniciado, pero lo callé muchos años. Y bueno, después platicamos más a ese respecto. Eso es lo que estoy criticando. No la capacidad económica, sino la falta de enseñanza respecto al código de etiqueta y a la congruencia dentro de la misma. Fondo tiene que ser idéntico a forma y viceversa. Una situación más que mantiene al masón en ilusión y con ello no le permitirá jamás conocerse, estriba en el hecho, que va vinculado con los puntos anteriores, que el masón tienda a llamarse cabalista, tienda a llamarse, he encontrado hasta hermanos que se hacen llamar druidas, magos, etc. No, el masón es constructor por vida suya, hermanos. El masón es constructor. ¿Constructor de qué? Si bien la masonería con las características del medievo era constructor de catedrales, constructor de edificios, constructor de obras, constructor de ciudades, hoy construimos algo mucho más importante y trascendente. Hoy construimos hogares
y nuestro propio hogar. Y para ello hay que construir nuestro propio discernimiento, nuestros propios constructos cognitivos, nuestra propia enseñanza, nuestro propio método para desenvolvernos y que nuestra vida valga la pena. Es irrisorio, es totalmente ridículo que existan todavía masones que se llamen cabalistas cuando no han tenido en su perra vida una iniciación cabalista, cuando la iniciación cabalista no es para occidentales. No es para personas de Europa o determinada cuestión genérica, es solo para un público en específico, que se hacen llamar practicantes de yoga cuando son practicantes de yoga de estudio de gimnasios, cuando no tienen una sucesión discipular, porque déjame decirte que el yoga sí tiene una sucesión discipular fidedigna. Una sucesión discipular perfectamente rastreable. Entonces dejen de llamarse cosas que no son, chingados. Son constructores y punto. Pero bueno, seguramente habrá quien no esté de acuerdo con estas palabras, y qué bien que no estén de acuerdo, porque eso nos va a permitir tener una pluralidad al respecto de estas ideas. Y bueno, ya será de ti discernir no quién tiene o no la razón, sino qué te sirve para de ahí empezar a desenvolverte con dignidad, con cualquier tipo de valor, hasta llegar a conjuntar todos y alcancemos la virtud. Queridamente, muchas gracias. Cuéntame en la caja de comentarios qué te parece esto, qué otro punto consideras el masón contribuye a adentrarse dentro de la ilusión, que lo hace perderse en sofismas, que lo hace perderse en campos de desenvolvimiento, en campos de su valoración del conocimiento falso que tiene, y que lo pierden cada vez más de conocerse. Ya olvídate de conocer a la masonería, ya olvídate de conocer a la fraternidad, por lo menos a la institución que le dio este segundo y hermoso nacimiento. También recuerda que estaremos subiendo en nuestra plataforma Patreon ya en marzo del 2023 una serie de instrucciones específicas para dirigentes de logia que en el ámbito general de la ritualística masónica se le conoce con el nombre de Venerable Maestro. Ya analizaremos, por cierto, este título y corroboraremos cómo sería muy posiblemente necesario en este siglo XXI cambiar esta nomenclatura, específicamente la de Venerable Maestro. Te adelanto que en Sangre Masónica cambiamos el título por Maestro de la Logia o Maestro de la Orden para referirnos al Gran Maestro. Y así otra serie de cuestiones más: la importancia de un temario de estudio, la importancia de conocer el método de la construcción para transmitirlo a la gente que confía en tu instrucción, hermano, en mi instrucción en logia. Vamos a abordar diferentes puntos, como lo es el código de etiqueta, como lo es la solemnidad en la ritualística, como lo es la importancia de aprender teatro, de hacer los rituales con el psicodrama necesario, en fin, una serie de cuestiones más, asuntos financieros, asuntos administrativos, cómo se ejecuta correctamente, o por lo menos desde la enseñanza, que aquí en Sangre Masónica, si confías en nosotros, el acta de trazados, el acta de trabajos, cómo instruir y las características que tienen los 15 puestos principales del cuadro logial, la importancia de la reunión del trabajo masónico para con este cuadro logial. En fin, tenemos una gran cantidad de información y que estamos aterrizando para que consultes nuestro Patreon y mediante la etiqueta instrucción de maestros puedas acceder a todo este conocimiento que no tiene otro objetivo más que erradicar formas obsoletas, vulgares e incompletas en las cuales, como dirigentes de logia, tendemos a transmitir con los años y que en ocasiones validamos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó, así como a ser padres, a ser maestros de una logia. Y bueno, el aspecto empírico es necesario, pero por vida suya, no hay que ser arbitrarios en esa cuestión. Así que ahí nos vemos, excelentes aprendizajes y recuerda, ser un león en la tierra y un águila en el cielo. Ley y enseñanza.